Buenas noches mis estimados, el día de hoy estaremos resolviendo un reto matemático en base al tema de razones y proporciones utilizando el método de Polya. Les presento el problema. Nos dicen que el peso de un disco varía proporcionalmente a su espesor y al cuadrado de su radio. Hallar la relación entre los radios de dos discos cuyos espesores están en la relación de 9 a 8 y el peso del primero es el doble del segundo. A primera impresión pareciera que es bastante complicado y confuso, pero la verdad es que es un problema bastante sencillo y rápido de realizar si sabes comprenderlo. Es por eso que empezaremos con el primer paso, la comprensión del problema. Para ello empezaremos por tomar los datos que nos dan. Nos hablan de dos discos y sus pesos, espesores y radios. Es por eso que el peso, el espesor y el radio del primer disco serán P1, E1 y R1 respectivamente. Asimismo el segundo disco, el peso, el espesor y el radio serán P2, E2 y R2. Ahora sí podemos analizar los datos que nos dan de forma más sencilla. Nos dicen que los espesores de los discos están en una relación de 9 a 8, por lo que E1 sobre E2 es como 9 sobre 8. Asimismo nos dicen que el peso del primero es el doble del segundo, por lo tanto P1 sobre P2 es igual a 2. ¿Y qué es lo que nos piden? El problema nos indica hallar la relación entre los radios, es decir, R1 sobre R2. Con estos datos ya estamos listos para el siguiente paso, la elaboración de una estrategia o plan para hallar la incógnita. El problema mismo nos indica que el peso de un disco varía proporcionalmente a su espesor y al cuadrado de su radio. Es por eso que podemos decir que P1 sobre E1 por R1 al cuadrado es igual a una constante, al igual que P2 sobre E2 por R2 al cuadrado. Y listo, ya tenemos la ecuación, simplemente tenemos que resolverlo para los radios, que es lo que nos piden. Así que pasaremos al siguiente paso, que es la aplicación del plano de estrategia. Sabemos que lo que nos piden es la relación de R1 con R2. Es por eso que lo primero que haremos en la ecuación es pasar el R1 a multiplicar al P2 de tal modo que ya tenemos las R's de un lado, por lo que pasaremos a dejarlas solas pasando el P2 a dividir al P1 y el E2 a multiplicar al P1. Una vez nos encontremos en esta situación ya nos quedaría la parte más fácil, puesto que sabemos que los datos del problema nos dicen que P1 entre P2 es igual a 2, así como la relación entre E2 y E1 es de 8 a 9. Reemplazamos y nos quedaría algo así, 2 por 8 novenos. Procedemos a multiplicar y finalmente despejar las R's, pasando la potencia a radicación, quedándonos que R1 sobre R2 es igual a 4 novenos. Como último paso, tenemos la examinación de la solución obtenida, donde recapitularemos lo que hemos hecho para hallar la solución. Lo primero que hicimos fue leer el problema y tomar los datos que este nos decía de una forma más comprensible, donde asignamos letras a conceptos que nos daban, como P1, E1 y R1, que significaban peso del primer disco, espesor del primer disco y radio del primer disco respectivamente, para luego anotar los datos y saber qué es lo que nos pedían hallar, que en este caso era la relación de los radios. Luego, mediante los datos del mismo problema, planteamos una proporción entre el peso, espesor y radio de los discos, y gracias a que sabíamos lo que nos pedían, resolvimos la ecuación para ello con ayuda de los datos, finalmente resolviendo y hallando que la relación de los radios es de 4 a 9. Muchas gracias.